ejercitarla y para recomendarla, ¿no es cierto? Y enseñarla a sus seguidores. ¿Hay seguidores de Jesús aquí? Amén. Esta palabra es para nosotros. Y vamos a ir a Mateo 18, del 1 al 5. Es una porción conocida y eso lo hace más fácil. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y pedimos sabiduría y gracia. Es tu reino, Señor, tú nos explicas los estatutos, las reglas, Señor, para estar en tu reino. Pido que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos enseñe, habla nuestro entendimiento y podamos, Señor amado, entender esta palabra y empezar a vivirla conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Los discípulos, ¿no es cierto?, le hacen una pregunta. Qué bueno es cuando nosotros podemos hacer preguntas. Y los discípulos siempre estaban preguntando. Qué bueno esa necesidad de ellos de aprender. Y tenían al mejor maestro, al perfecto. Y ellos querían saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Días atrás el Señor les había hablado de su sufrimiento, de cómo Él iba a padecer. Pero ellos, al parecer, no estaban sintonizados con lo que estaba pasando, con lo que estaba viviendo y lo que el Señor les estaba explicando. Entonces ellos dicen que vinieron sus discípulos y ellos querían saber quién de ellos era el mayor. Y se sorprenden, ¿verdad?, cuando el Señor les hace mirar, volver sus ojos y tomando un niño. En todas partes hay niños. Nosotros también los tenemos aquí, gracias al Señor. Una iglesia viva, una iglesia que crece, tiene que haber niños. Y si nosotros miramos a un niño, ¿qué vemos en un niño? Vemos inocencia, vemos sinceridad, vemos humildad, vemos dependencia. Entonces, miren los discípulos lo que estaban. Ellos no estaban diciendo: Señor, ¿cómo podremos nosotros ser más santos? No, ellos querían dignidad, ellos querían un puesto. Eso había en sus corazones. Cristo pensaba en humillación y ellos pensaban en gloria. Habían escuchado mucho del reino de los cielos. Incluso Juan el Bautista, ¿no es cierto?, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. El reino de Dios se había acercado. Pero estaban ellos tan lejos de tener una idea clara. ¿Será que a nosotros también nos pasa lo mismo? Que a veces estamos lejos de tener una idea clara de lo que es el reino de Dios, de los estatutos, de las reglas para poder pertenecer a ese reino. Y entonces ellos pensaban: no, ya si el Señor nos está diciendo, va a empezar este reino, ya va a venir a estar entre nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para quién va a ser el mayor. ¿Quién es el que es tiempo entonces que el Señor designe, que ya nos diga quién es va a ser el que va a ocupar los primeros lugares? En lugar de decir: Señor, ¿tendremos la fuerza para resistir lo que tú vas a pasar? ¿Tendremos la fuerza para resistir ese padecimiento que tú dices que vas a dar tu vida, que vas a morir por nosotros? Se da cuenta que el Señor Jesús le estaba aplicando: yo voy a padecer, tengo que ir a la cruz, voy a dar mi vida por ustedes. Pero ellos estaban pensando en otra cosa.
Y así, quizás hoy en día pasa lo mismo. Y nos gusta mucho escuchar de los privilegios, de las bendiciones, ¿no es cierto?, de las promesas de Dios. Y no estamos diferentes de los discípulos en aquella oportunidad. Pero nadie quiere pensar en los sufrimientos ni en el trabajo que hay que hacer. ¿Verdad? No, les ofrecimos, no, ven a Cristo y todo te va a salir bien. No es así. Porque hay muchas cosas que arreglar en el camino. Todos nosotros, el Señor, es verdad que nos recibe tal como llegamos, pero no nos podemos quedar así. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber cambio. Dice la palabra que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ellos querían, como la mayoría de la gente, les gusta hablar de beneficios y de privilegios y de gloria. Y Jesús les presenta a un niño. Y Él les dice, miren este niño. ¿Qué características nosotros vemos en un niño? La humildad. ¿En qué podemos nosotros ver cómo un niño se comporta? En que el niño no guarda resentimiento, ¿verdad? Pelean un ratito y después se olvidan. Siguen siendo amigos. Distante de que cuando crecemos ya no somos así. Y al otro día me meditaba en la palabra resentir, y es volver a sentir. Alimentamos ese sentimiento que un día sentimos y lo volvemos a sentir, para alimentar más el dolor. Y esto el Señor Jesús dice que la humildad es una lección muy difícil de aprender. Es difícil de aprender. Y que se nos tiene que enseñar de muchas maneras. Y reiteradamente. Una y otra vez. Una y otra vez. Y con todos los métodos posibles. Se nos tiene que explicar de una manera, de otra manera, para que nosotros podamos entender que el Señor Jesús le dice que debemos de ser, que el que no sea como un niño no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y el versículo 3 dice, de cierto, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude en esta noche a reflexionar. ¿Tengo algo de niño o ya perdí todo lo de niño? Tenemos que volver a hacernos como niños, es porque el Señor Jesús lo dice. Dice el Señor, tienen que hacerse volver de vuestras ambiciones y ser como niños. ¿Por qué le está diciendo esto a los discípulos? Porque ellos querían ser el mayor. Ellos decían, nosotros tenemos puntaje porque andamos contigo. Te hemos seguido, hemos dejado todo por ti, Señor. Entonces, a la hora de repartir los puestos, nosotros somos los primeros en la fila. Pero aún así, ellos querían ganarle a los otros. Quería que el Señor, no, tú eres el mayor. Por eso el Señor fija los ojos en un niño. Véanlo como es un niño. Y si ustedes no se vuelven como un niño, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Los niños dicen que tienen dos cualidades, quizás más. Están conscientes de su pequeñez. Están conscientes de que son pequeñitos, que son chiquititos. ¿Quién de ustedes no se recuerda que cuando era pequeño veía tan grande al papá o a la mamá? Y ahora que crecimos decimos, pero si son chiquititos, son como yo. Porque nos dábamos cuenta de nuestra pequeñez. También los niños se dan cuenta reconocen su ignorancia. Cosa que a veces los adultos no queremos reconocer que no sabemos. Pero al niño le preguntan algo, no sé. Así de claro y preciso. Los niños son dependientes de sus padres.
dependen de ellos. En cualquier situación, mamá, papá. Porque ellos saben que hay un papá y una mamá cercanos. Creen en la palabra de los adultos. Como decía mi hijo, los niños, si tú le prometes, ellos te van a hacer que cumplas. Se van a recordar, pero que usted me dijo, usted me dijo, usted me dijo. Porque ellos creyeron. Por eso un niño, cuando tú le presentas a Cristo, le presentas la palabra, te lo creen al tiro. Lo creen porque ellos tienen su mente limpia. Ellos en ellos no empieza la pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? No, ellos simplemente lo creen. Y es cosa de verlos a ellos. Y estas características que tienen los niños, es humildad y es fe. Es creer instantáneamente. Al niño no lo podemos darle muchos argumentos. Él creyó totalmente. Estos son los aspectos positivos en los que Cristo destaca de un niño: la humildad y la fe. Dos cosas que nosotros debemos de tener. Por eso dice el Señor: si no os volvéis y hacéis como niños. ¿Realmente hay humildad en nosotros? Que el Señor nos ayude. Y ¿sabe otras cosas que los niños tienen? No están tan afanados como nosotros. Oh, es que tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Se afanan a veces en jugar. Pero nosotros los adultos, muy afanados. Y qué lindo es, hermanos, que no importan los años que pasen, nosotros como niños podamos depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Para todo. Para todo. Como nos decía la palabra, pedir, pedir, pedir. Insistir. Porque el Señor quiere darnos, Él quiere respondernos. También sabe qué hacen los niños. Están dispuestos a aprender. Los adultos, no, yo ya aprendí lo suficiente. No, ya no quiero. Ya no me da la cabeza. Sí, la cabeza da. Dios nos ha dado un cerebro capacitado para aprender. Mucho, mucho. Y ellos están dispuestos a aprender y nosotros debemos estar dispuestos a aprender. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios que nos va a ir dando sabiduría y capacidades. En la niñez es la edad más propicia para enseñar. Porque ellos están como una esponjita absorbiendo todo. Eso nosotros debemos decirle: Señor, yo quiero ser como un niño, yo quiero aprender tu palabra, yo quiero entender tus propósitos, Señor. Dispuestos a aprender. Dice que la palabra en griego, humildad, es humus, que significa tierra de subsuelo. O sea, muy abajo, muy abajo. Y Cristo les enseña que a no ser que desciendan muy bajo, nunca podrán elevarse a las verdaderas alturas. ¿Queremos llegar ahí arriba? Primero hay que bajar. Es contrario a las leyes del mundo. Tírale para arriba nomás, no importa a quién tires para el lado, no importa a quién dejes mal. No, la palabra aquí dice, el Señor nos ha enseñado que nosotros debemos de bajar, humillarnos al Señor, rendirnos a Él. Bajar, bajar delante de su presencia. Entonces, para que podamos elevarnos, Cristo nos enseña así. Y hoy día encontré una palabra: malignidad del orgullo. El orgullo nos hace mal a todos, hermanos. A todos, a todos. Es dañino para el corazón humano. Te hace daño a ti.
Y la gran ventaja de la humildad es todo lo contrario. Nos lleva a la presencia de Dios. El ser humilde nos lleva a la presencia de Dios. El ser orgulloso, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo mira al altivo? Yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Entonces debemos de sacar, sí, vuélvanse como niños, vuélvanse, saquen. Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos. Y si no lo sabemos, preguntemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir, cuidado con esto. El orgullo hizo caer del cielo al más resplandeciente querubín. Usted sabe quién fue. Mas la humildad eleva hasta el trono de Dios. El humilde puede tocar el trono de Dios. Rendido. Cuando reconocemos que nosotros no podemos, que no sabemos, que necesitamos la ayuda de Dios, tocamos su trono. Rendidos delante de Él. Dependientes de Dios. En toda circunstancia. Cuando nos va bien, sobre todo. Porque cuando nos va bien, nos olvidamos. No, tengo esto, no. Con mayor razón. Para que seamos conocidos cuando tengamos una pena, una necesidad, seamos conocidos en el trono de Dios. Y no nos aparezcamos, ¿no es cierto?, solo en esa circunstancia. La humildad nos eleva hasta el trono de Dios. Al más bajo y corrompido, pero arrepentido criminal, si se humilla y se arrepiente, puede tocar el trono de Dios. No hay acepción de persona, solamente un corazón arrepentido. El versículo 4, por favor, dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Hemos visto cómo los niños actúan cuando quieren algo. A ellos no les interesa humillarse. Oye, pues, préstame el juguete. Oye, pues, préstamelo. Dame eso, pues, dámelo. ¿Qué pasa con los adultos? Si queréis me lo dais nomás, pues si no. Por eso el Señor dice, cualquiera que se humille como este niño. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Yo también. Entonces el Señor nos dice, tienes que humillarte. ¿Pero qué es difícil? Es difícil. Es difícil. Por eso el Señor Jesús lo reiteró muchas veces en la Escritura está. Si se humillan, humilla tu corazón. Pero eso debe ser algo personal. Tú y yo no necesitamos que alguien nos diga, oye, ya, ahora humíllate. No, debe ser una decisión del corazón. Cuando nos humillamos al Señor, el Señor va a dar esa humildad como algo espontáneo, como algo que va a fluir fácilmente. Pero es algo que debemos de trabajar, que debemos de reconocer, Señor, a mí me falta humildad. Me falta. ¿Usted cree que le falta? Bueno, aquí parece que a mí nomás me falta. Todos nos falta, nos cuesta. Y es cosa que, mira, en unos días más tú te vas a dar cuenta. Va a pasar alguna situación y uno va a querer contestar mal y decir, no, cállate. Y eso cuesta. Cuesta porque nos encanta defendernos. Nos encanta decirle a los otros lo que pensamos. Esta frase se repite en toda la Escritura. Que seamos humildes. ¿Qué dijo el Señor? Que él era manso y humilde de corazón, no de carácter.
que nosotros podemos contar una cara humilde. Y humilde tampoco es pobreza. Usted ve que la gente a veces pobre es más orgullosa. Un día mi esposo salió a darle, ¿qué? ¿Papas a un caballero que pasó? No, le dijo, no quiero papas. Quiero otra cosa. Bueno, a lo mejor fue sincero. Ya tengo papas, necesito fideo. Estaba pidiendo a la carta. Y nosotros debemos de ser humildes. Porque la humildad trae beneficio. Primero, exalta a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, nuestros cercanos, nuestra familia, perdón, quiere ver frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, cambio de actitud. El creyente que es más humilde será mejor cristiano. Mejor cristiano. Se parecerá más a Cristo. Nos pareceremos más a Jesús. Todos queremos parecernos a Jesús. Todos. ¿O hay alguien que no? Y el más alto en su favor. El Señor ve la obediencia de cada corazón. Y eso hará que ganemos su favor. Y Él diga, yo sé que te cuesta. Yo sé que estás haciendo la lucha, que estás negándote, que estás pidiendo tu ayuda. Vas a tener mi favor. Vas a tener mi ayuda para lograrlo. Que el Señor nos ayude. El que es humilde será más útil en el servicio a Dios. Tendrá disposición. No importa dónde lo pongan. Yo quiero que hagas esto. Yo lo haré. Y será el más resplandeciente en su gloria. Tendrá la presencia de Dios. Pero hermano, ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros solamente cuando venga el Señor y transforme nuestras vidas, vamos a ser perfectos. No busquemos perfección entre nosotros porque no la hay. Todos estamos en un camino de lograrlo. Todos estamos poniéndole todo el empeño para ser mejores. A veces avanzamos más, otras veces avanzamos menos. Por eso tenemos que ser dependientes del Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, me cuesta esto. Y usted y yo sabemos qué es lo que nos cuesta. Yo les invito en esta tarde para que podamos decirle, Señor, quizás mi aspiración no es ser el mayor en el reino de los cielos. Mi aspiración es obedecerte. Mi aspiración es estar contigo. Mi aspiración es agradarte. Mi aspiración es que tú sigas trabajando día a día en mi corazón y en mi vida. Puede cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor.